Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Tata Steel Chess India, formato Blitz. El rápido lo había ganado, como vimos vídeos atrás, Nihal Sarin, y en el día de hoy se ha jugado la segunda y última jornada de este torneo. Traemos la partida ronda número 17, penúltima, de Arjun Erigaisi y Hikaru Nakamura. Bueno, pues estaba todo, como vemos, hasta la ronda número 16, pues en un puño. Se jugaban el primer puesto, Erigaisi con medio punto sobre Nakamura, jugaba además con blancas, y Matveyarov un poquito más lejos, ya con 9 puntos. Por lo tanto, quizás a no ser que ganase Nakamura, esta ronda podría ser definitiva. Ya en el tablero de 4, el formato es Blitz a 3 minutos más 2 segundos, caballo F6, C4 y tras jugarse E6, caballo C3 y alfil B4 entrando en la variante Ninzo-India, ¿no? Si se opta por jugar dama C2, variante clásica, línea principal, lo más jugado sería E3. Con A3 y en caso de cambios, pues entraríamos en la variante Samis, también G3, su sistema Kasparov, que lo empleó, creo que fue la partida famosa, entre comillas, ¿no? entre Carlsen y, si no me equivoco, contra Niemann. Y bueno, pues se opta por ninguno de estos movimientos y se juega F3, que es la variante ECMO. La idea de este movimiento es jugar F3, E4, ganando centro para las piezas blancas, aunque es verdad que retrasa desarrollo de piezas en el flanco de rey. Tras estas jugadas se golpea en el centro, jugando C5, D5, avanzando el peón, enroque en corto y E4, bueno, pues reforzando y ganando más centro por parte de Erigaisi. Carlsen iba a decir, Nakamura golpea con B5 nuevamente, bueno, pues tocando el peón de C4 en este caso, E5 primero atacando al caballo, este se retira a E8, F4 y primeros cambios. Como vemos, ambos jugadores pues tienen todas las piezas prácticamente en casa. Es verdad que este caballo pues se ha movido, pero está en la octava y bueno, pues la diferencia lo marcan estas dos piezas menores. E por D5 siendo la primera captura, C por D5 y D6. Tras estas jugadas desarrollo, caballo F3, C4, quitando fuerza al alfil, que solo se podría desarrollar en esta posición, a E2, y A4 precisamente bueno, pues peleando por estos peones en el flanco de dama. Caballo D7, A por B5 y tras D por E5 se juega alfil por C4. Las piezas blancas, Erigaisi cuenta de momento con peón de más. Caballo D6 con ataque sobre el alfil, este se retira a E2 y tras E por F4 se juega enroque en corto. Tras estas jugadas, quizás las piezas negras, y debido a que este alfil bueno, pues no está haciendo ninguna labor, podría venir aquí a dar un jaque. Es verdad que prefiere Nakamura seguir con el desarrollo, juega alfil B7, alfil por F4, en el que, bueno, pues nuevamente Erigaisi tiene peón de más, pero es verdad que los peones, bueno, pues tiene peones aislados y también peones doblados en la columna B. La partida continúa con caballo F6 y alfil D3, quizás pudiendo jugar dama D4. Es verdad que da algo de miedo la dama en esta posición, ya que hay 4 piezas menores pues rondando por el tablero, pero la idea de este movimiento es que ataca al alfil. El alfil no tiene ni siquiera 5, está defendido por la dama, pero como vemos está sobrecargada la dama. Podría continuar la línea con torre por A5 y el tema es que si bueno, pues se ha ganado pieza y podría caer una segunda en caso de que se gane la torre, con ventaja para las piezas blancas. Por lo tanto, interesante este movimiento. Opta por jugar alfil D3, bueno, pues ya con cierta fijación sobre el flanco de rey, alfil por C3 finalmente y peón por. Tras estas jugadas se juega caballo por D5, a lo que continúa con alfil D2. Como vemos, el caballo está atacando al alfil. Es verdad que aquí podemos pensar para las piezas blancas este tipo de sacrificio buscando un mate tras caballo G5, pero no funciona, ya que tras estos movimientos, bueno, pues caballo G5 jaque, el rey se retira a G8 y dama H5, bueno, pues está dando el mate, pero el caballo viene a F6, ¿no? Y en caso de hacer esta previa tras rey G8 por parte de las blancas y capturar, podría ser incluso la dama la que defienda en H6, ¿no? Se recomienda incluso dar un jaque primero, el rey se retira a H1 y bueno, pues las negras contarían con pieza de más. Por lo tanto,
Bueno, pues no funcionaría, se juega alfil de 2 defendiendo el peón de C3 y torre C8 activando, bueno, pues una de las torres. Dama C2, parece que dama E1 hubiese sido un poquito más interesante, ya que Erigaisi coloca la torre detrás de la dama, pero es verdad que una amenaza como caballo B4, bueno, pues se atacan dos piezas, pero no funcionaría, ya que se estaría capturando primero en H7, daría un jaque, rey H8 y dama B1 salvando la dama. Incluso las piezas blancas pues empiezan a estar mejor. De ahí y tras dama C2 colocando esta batería sobre H7 se juega H6 defendiendo el peón, C4 ganando espacio y atacando al caballo y primero dama B6 jaque. Quizás esta captura podía ser interesante para las negras, hay que recordar que juegan al ritmo Blitz, por lo tanto casi que cuentan o no cuentan con tiempo, aunque ellos pues juegan de maravilla, lógicamente. Esta idea es muy interesante, ya que alfil por C4, aunque parece que se entrega una pieza, que de hecho se está haciendo, existe caballo B6, el alfil está clavado y hay doble ataque sobre la pieza, por lo tanto en esta posición serían las negras las que conseguirían un peón de más. Si caballo por C4 se opta por activar la dama, se conectan las torres, este movimiento viene con jaque, rey H1 y de alguna manera pues empieza cierto ataque por parte de Nakamura con este movimiento, caballo E3, ataca a la dama, también a una torre, alfil por dama por E3 y torre a E1 Erigaisi defendiendo. Con dama C5 hay posibilidad de traer la torre a esta casilla, atacando a la dama, quizás para lanzar los peones, ¿no? La dama pues está obligada a retirarse a una casilla como C7 y a un movimiento como dama E2, aunque hay doble ataque por parte de las negras y se puede capturar este peón que viene con ataque sobre la torre, quizás este movimiento sería muy molesto para las piezas negras, ¿no? Se tiene que retirar la dama y a ver dónde vaya, que casi no tiene casillas y quizás está cayendo también esta pieza. No obstante, no se opta por torre 5, se juega caballo E5 también con mucha intención Erigaisi, dando un doble a la dama y a la torre en esta posición. Torre F8 y dama B2 por parte de las piezas blancas. Tras estos movimientos torre C7 con la idea de doblarse en la columna E, caballo G4 retirándose, torre C, E7 y cambios en E7. Tras los mismos la partida continúa con H3 y el tema es que, bueno, pues quizás dama F2 pudiese ser más interesante, metiendo cierto control sobre la columna F sobre F7 y también buscando o ofreciendo el cambio de damas. El tema es que el caballo, por otro lado, pues parece que puede quedar un poquito ahí encerrado, se juega H3, H5 atacándolo y ahora dama F2 finalmente por parte de Erigaisi. El tema es que, bueno, pues no se puede capturar el caballo ya que está cayendo la dama y si dama por se recapturaría con el caballo salvando la pieza del ataque del peón. Una idea muy interesante para las piezas blancas sería en caso de que las negras jugasen dama 3. Se ataca el alfil y dama G3 quedando una posición pues relativamente delicada, ¿no? Para las blancas, ya que el alfil está completamente clavado, cae la dama, pero también por otro lado podría estar cayendo la dama de A3. El tema es que un movimiento como caballo E4 podría ser perdedor para las negras, ya que aquí, aunque se ataca a la dama, existe un movimiento tremendo para las piezas blancas que es caballo F6 jaque, aprovechando que no se puede capturar por la clavada por parte del peón. Y el tema es que se está atacando al caballo, ¿no? Y además, bueno, pues con temas incluso de mate a una jugada como rey H8, rey F8. Por otro lado, si las negras deciden capturar pues en esta posición, se jugaría alfil H7 jaque y sería la dama negra la que caería tras ese movimiento. Por lo tanto, bueno, pues no sería buena opción, me parecía interesante con este tema de descubiertas por parte del alfil. Se opta por parte de Nakamura a evitar el cambio de damas y jugar dama G5 retirándose, el caballo está atacado, caballo H2 quedando las piezas de Erigaisi pues algo ahí comprometidas o sin mucho espacio, y aquí Nakamura juega el único movimiento que le mantiene ventaja en la posición y es torre 3. La torre deja de defender en F7, pero hay que acordarse que el caballo pues está defendiendo la posible entrada de la dama y
de la torre. Además, esta torre, bueno, pues está amenazando ganar el alfil, entrando en H3 y el peón de G2 pues está clavado por la acción de este gran alfil, con bastante presión por parte de Nakamura, prácticamente por parte de todas sus piezas. Se juega H4, al menos evitando la captura en la posición, y además viene con ataque sobre la dama, dama E5, mirando el punto de H2, y torre D1, defendiendo ahora sí esta pieza que estaba indefensa. El tema es que Nakamura continúa con caballo E4, bueno, pues presionando bastante, ¿no? El caballo ya no tiene que defender la casilla de F7, ya que no está la torre junto con la dama, pero esto iguala la partida. Aquí había un movimiento muy bonito por parte de las negras y muy efectivo, continuando con esa idea de haber traído anteriormente la torre a E3 y es torre H3. No gana el peón de H3, ya que está en H4, pero a cambio, bueno, pues está dando mate en una jugada. A dama G1 existe ahora torre G3, bueno, pues con opciones de ganar la partida, y si torre D2, la línea podría continuar con dama C3, ¿no? Doble ataque al alfil, se ataca la torre, parece que dama D1, como vemos las piezas blancas en esta línea hipotética, pues están salvando por una jugada la posición, pero realmente, bueno, pues se puede jugar alfil por G2 con este sacrificio, torre por G2 y torre por D3. Bueno, pues ganando este peón de C4 y teniendo una posición, aunque hay mismo material, una posición muy ventajosa a las piezas blancas. Primero habría que hacer algo con la dama y quizás saber cómo se defiende este peón de C4, y serían ya pues dos peones de ventaja y un rey pues muy comprometido. Esto no ocurre. Nakamura juega caballo E4, le viene bien a Erigaisi, alfil por E4, se libera algo de material, y el tema es que hay muchísima presión sobre el punto de G2, caballo F3, reforzando también la defensa de H4, y F6 permitiendo a Erigaisi, bueno, pues que pueda tener un poquito de ventaja. Incluso la captura por parte de las negras entregando la calidad sería muy interesante, ya que aquí único movimiento salvador para mantener la igualdad no es la captura por parte del peón. Si captura, están perdidas, ¿no? Aquí viene nuevo jaque que se puede jugar, dama por F3, y vendría un doble ganando las negras, ¿no? Manteniendo pieza. Pero aquí estaría este movimiento salvador para las blancas tras torre por F3, que sería torre de 8 jaque, y después tras retirarse el rey H7 pues se recaptura, y bueno, pues la partida parece que sigue con cierta igualdad. Este era el movimiento. Nakamura decide jugar F6, a lo que no se aprovecha del todo, ya que C5, también la dama está atacando a este peón, podría ser buena continuación. El peón además está pasado, está defendido por el peón de B5, quizás así se quita fuerza al alfil y se sigue avanzando el peón buscando la coronación, pero se opta por dama G3, una jugada que también tiene pues sus ideas maléficas, ¿no? En la posición, quizás en algún momento la torre pueda venir a D7 con presión sobre el alfil, de momento defendido por la dama, pero sobre todo sobre el punto de G7, y además en alguna línea, como vamos a ver, dama B8 podría ser un interesante movimiento. El tema es que el caballo ha quedado clavado y se juega dama E7, pues evitando, bueno, pues que la torre al menos llegue a D7. Si se captura el peón en C4, pues dama B8 sería mortal, ¿no? Se está dando un jaque y se gana pieza y con ello la partida. Bueno, pues Nakamura tiene que defender dama E7, a lo que se contesta con torre F1. Tras estas jugadas torre 4, presionando sobre todo este peón de C4, se adelanta C5, quizás entregando el peón Nakamura simplemente podría haber capturado, decide activar el alfil para no quedar pues más o relegado a posiciones más pasivas, y el tema es que, bueno, por verlo rápidamente, a dama por C5, dama B8 tampoco funciona del todo en esta posición, ya que tras este jaque el rey no tiene por qué retirarse, ya que está cayendo el alfil, pero el alfil se puede colocar en C8 o dama C8 y se salva el jaque, ¿no? Y la pieza. Bueno, pues se opta finalmente por alfil de 5, C6 en el tablero, torre C4, bueno, pues evitando quizás el avance por parte del peón
por parte de las piezas blancas y se contesta con torre 1 que viene con ataque sobre la dama. La torre también podría venir a D1 atacando al alfil e incluso jugando torre D7 con presión una vez se quites la dama sobre el punto de A7 y también sobre G7. Se opta por este movimiento y dama B4 quizás es una respuesta más activa para las negras, se ataca B5 y bueno, parece que todo está bien defendido. Se opta por jugar dama D8 y Erigaisi lo aprovecha jugando torre D1, se clava el alfil, hay presión por parte de las piezas blancas, torre C5 defendiendo y también atacando en B5 y dama F2 atacando a la torre. Quizás en esta posición la idea para las blancas es jugar dama G6, ganando el peón de H5 y presionando aún más a este alfil. Si torre por B5, la idea de C7 sería muy buena, ya que la captura no es posible por parte de las negras, está amenazando además la coronación y ganar la dama, y el tema es que aquí existe dama E8 jaque. Bueno, pues el rey se retira a H7 siendo única, se gana primero un peón, el rey vuelve a G8 y tras este nuevo jaque se está ganando pieza y con ello la partida. Es verdad que podríamos pensar en que las piezas negras no tienen por qué capturar, simplemente se retiran a C8, pero quizás en esta posición se puede ganar este peón y hay doble ataque sobre este alfil y entradas de la torre si se retira, bueno, pues a D8 dando jaque y ganando nuevamente la partida, ¿no? También el alfil pues está, aunque se ha quitado de la clavada de la dama, se está clavada la torre en B5, sería una posición bastante delicada para las piezas negras. Y por último, y por ver una línea más, si no vale la captura en C7 y tampoco C8, se podría pensar en este movimiento que parece que, bueno, pues defiende la coronación, mantiene la defensa sobre la torre, pero el problema es que sigue en la clavada e incluso torre E1 para entrar en E8 y buscar temas de mate. Podría ser interesante para las piezas blancas, alfil F7, atacando a la dama y esta tras retirarse a C2 para empujar C8, dama C8 casi que es obligado y dama C6, bueno, pues con bastantes ideas, ¿no? De momento se está atacando la torre, torre B6, la dama se tendría que retirar a C5 y bueno, pues es que las blancas están entrando en la séptima con la torre, rey H7 retirándose de antemano, torre 7 atacando al alfil, este se puede retirar y tras una jugada muy bonita como caballo G5, bueno, pues hay incluso temas de mates y rey G8 y si se captura la pieza, ¿qué se puede jugar? Dama E5, ¿no? Amenazando mate y prácticamente, bueno, pues insalvable a no ser de que se devuelva material, ¿no? Una jugada como alfil F7, pues está cayendo la pieza y torre G6 de momento, bueno, pues evita la posición, pero el problema sigue siendo este peón prácticamente a punto de coronar. Todo esto no ocurre, disculpad que era una línea un poquito larga, pero era muy interesante y era el momento quizás de jugar dama G6, se opta por dama F2, se ataca la torre, torre por B5 manteniendo más defensa sobre el alfil y caballo D4 atacando la torre y defendiendo su peón. Tras estas jugadas a este movimiento, es verdad que también dama por A7 podría ser interesante para las blancas, se opta por jugar alfil por C6 entregando la calidad, pero de momento ahora son las blancas las que no pueden capturar ya que estaría cayendo la torre en D1. Además este movimiento vendría con jaque, primero se juega torre C1 y tras alfil E8 se entrega calidad, pero a cambio es verdad que Nakamura cuenta con dos peones, por lo tanto no es mala esta jugada, caballo por B5, alfil por B5, dama por A7 ahora sí, es solamente un peón por la calidad de lo que tienen las piezas negras, pero el tema es que esta posición sigue siendo de tablas, pero de alguna manera Nakamura se precipita y juega este movimiento que es alfil E2 directamente, casi que valdría cualquier otra jugada, un movimiento por ejemplo como dama D5 y quizás colocando el alfil en C6, su rey está bastante seguro, juega directamente esta jugada quizás para traer el alfil a G4 y de alguna manera crear una fortaleza y frenar los peones al menos blancos, bueno, pues estarían bastante cómodas en esta posición las piezas blancas, pero este movimiento es un gravísimo error que Erigaisi ve en cuestión de décimas de segundo y la jugada continuadora es dama 2 y en esta posición Nakamura decide abandonar, ¿no? Ya que, bueno, pues está dando jaque y ganando la pieza en la siguiente jugada. Por lo tanto, bueno, pues se juega precipitado. Vemos cómo queda la clasificación rápidamente final.
en la que Erigaisi, habiendo ganado esta partida, que era la ronda número 17, faltaba una más, pero lógicamente, bueno, pues ya era imposible por parte de Nakamura, ya que ese medio punto que le sacaba se convertía en 1,5 y bueno, pues era imposible cogerlo, ¿no? Y Madmeyarov estaba ya relativamente lejos. Por lo tanto, enhorabuena para Erigaisi, que queda segundo en el Rapid, lo ganó Sarin, primero en el Blitz, y el año pasado, bueno, pues Erigaisi quedó primero en el Rapid y segundo en el Blitz. Por lo tanto, bueno, pues tremendo, ¿no? Seguimos teniendo más partidas. Un saludo y hablamos. Chao.